días a todos, antes de nada, y comentaros que a fecha de hoy tenemos datos ya del primer trimestre, ¿vale? En los datos que sirven para lo que es el observatorio. De manera que ya empezamos a conocer un poquito de los datos oficiales de lo que es el primer trimestre del año, cómo ha evolucionado, ¿vale? De manera que cuando empecemos a ver los datos, bueno, ya vamos viendo que el año va entrando y empezamos a conocer un poquito de él. No solo es una previsión al 100% 2015, sí lo es el 2016. Veremos un poquito cuál es la situación económica global en la que nos movemos, en la que se mueve el país, no solo nosotros, en qué entorno estamos, cuál es el comportamiento del sector de la vivienda y, bueno, dentro de este sector de la vivienda, cómo se mueve el mercado de los materiales de construcción y mejora. Si veis, cuando están diciendo que no está la cosa tan mal como en estos años pasados, es porque efectivamente lo que es la demanda, que al final es lo que tira de todo, son digamos, nuestros clientes, parece que están demandando más, y esto a partir del año pasado. Si veis, el año pasado tuvo un crecimiento bastante más importante que lo que se está percibiendo en 2015, pero se mantiene en 2015 el crecimiento que ya había empezado el año anterior. Si analizamos el IPC, vemos también que lo que es el IPC subyacente es un IPC que ya también está empezando a crecer, aunque todavía lo que estamos viendo sigue siendo un IPC negativo, es decir, todavía los precios siguen a la baja, pero el que subyace detrás no es este, es decir, uno es el aparente y otro es el real, que es el que vemos que va también subiendo. Eso significa que existe ese tirón de la demanda, va generando también esa subida de precios que luego ya se irá apreciando también en lo que es el IPC general. En cuanto a lo que es la ocupación, en España lo que se están diciendo estos días es que efectivamente el Producto Interior Bruto está creciendo a niveles superiores a los esperados, que cada vez que sea un dato nuevo es mejor, las perspectivas que aparecen en este indicador son mejores que las anteriores, que eso se está viendo reflejado también en el empleo, con las diferencias de si estamos hablando de empleo de más calidad, menos calidad, pero más empleo en términos netos, y eso también lo podemos apreciar. Y en cuanto a lo que es el comercio minorista, que es el que más también nos importa a nosotros dentro de ese conjunto total de la demanda, vemos que también desde el año pasado la tendencia es positiva y al alza. No he tocado nada. No sé qué ha pasado, pero yo no he tocado nada. Yo no he sido. Ah. Vale. Bien, si entramos dentro de lo que es el índice de comercio minorista, dentro de lo que es el equipamiento del hogar, vemos que las tendencias que eran altas, empezaban en todos estos años 2002 al 2007, pues teníamos más o menos digamos un índice que subía permanentemente. A partir del 2007 vimos toda esa bajada. Algunas influencias gubernamentales se aprecian en años concretos, como el 2010, ¿no? Es decir, que los mercados tienen una tendencia y siempre los gobiernos pueden hacer algo para cambiar puntualmente las tendencias, pues por ejemplo, cambiando la fiscalidad de la vivienda, ¿no? Si yo cambio la fiscalidad de la vivienda en lo que son las transacciones de vivienda, voy a intentar adelantar transacciones de vivienda, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues que también a nosotros se nos verá un impacto en ese sentido, pero que desde el año 2013 hacia lo que es el día de hoy, tenemos una tendencia también al alza en este indicador. Es decir, que viendo y reflexionando sobre los indicadores generales de la situación de la economía, no podemos decir menos que, hombre, los problemas estructurales ahí están, Esto no se solucionan de un día para otro, se requiere tiempo, pero en lo que es la crisis sí que estamos empezando a salir, ¿vale? Eso es un dato bueno. Si lo analizamos en el comportamiento de la vivienda, lo que vemos es que
fijaros dónde estábamos esos años buenos, por encima de los 600.000 en lo que era la vivienda iniciada, casi en 800.000, la terminada por encima de los 600.000, etc. Años muy buenos. Y ahora los comparamos con los que tenemos ahora y estamos todos pues, por debajo de 50.000. O sea que la situación es una división terrible, ¿no? Esta situación, fijaros que desde el 2013 empieza a estabilizarse, pero sigue yendo en general a la baja en esos datos muy bajos. No son esas no sé cuántos miles de viviendas que se decía que es donde se iba a estabilizar, parece que se estabiliza menos, lo cual es razonable, es decir, si tenemos un mercado saturado, lo normal es que baje la necesidad de nuevo producto, ¿vale? ¿Cómo siguen los precios? Pues en la compraventa de viviendas ha tenido un repunte importante el año pasado. Sabéis que ese repunte, entre otras cosas, venía motivado por entradas, por un lado, de fondos, pero por otro lado, por otro movimiento del Gobierno, donde dice que las transacciones de segunda vivienda de una cierta antigüedad que se hagan a partir del 1 de enero del 2015 empezarían a estar grabadas, cosa que no estaba, ¿no? Entonces, acelera. Sin embargo, es curioso porque eso, si se analizan los números, los operadores generales del mercado lo anticiparon. Es decir, aunque esto aparece, la noticia, a mitad del año pasado, en muchos sitios el gran incremento de compras, y se ve que son operadores globales, se producen en el primer semestre del 2014. Luego, el segundo semestre de 2014 tiene una caída en lo que son las compras frente al primer trimestre, dependiendo de las regiones. Hay regiones donde efectivamente también se ve cómo esos operadores, en muchos casos, han ido moviéndose entre las distintas regiones españolas, ¿vale? El número de compraventa de viviendas, bien, ha ido al alza, pero tampoco es que haya ido en este sentido al alza, ha ido al alza en este sentido. También hemos visto otros momentos en los que esto se ha producido, ¿vale? Y eso no significa que la economía, gracias a eso, se haya reactivado. Es decir, tenemos que ser optimistas, pero con cuidado. Si os fijáis, lo que es el parque de viviendas y la población van en línea, es decir, se han estabilizado, ¿vale? Es decir, la tendencia de la población, los últimos datos que aporta el INE, es que la población española sigue cayendo. Es decir, siguen saliendo más emigrantes de los que vinieron y además se van españoles. Pero se estabiliza, es decir, ha habido años peores y ahora parece que se va estabilizando. Eso se refleja, al final, en cuál es el porcentaje de hogares sobre el total del parque de viviendas. Lo que se ve es que el porcentaje de hogares ha ido aumentando en estos 15 últimos años, por lo tanto, lo de que las viviendas van a ser para segundos usos y para turismo y todo este tipo de cosas no encaja con que el indicador de porcentaje de hogares en el total del parque de viviendas haya seguido aumentando, ¿vale? También el porcentaje de viviendas mayores de 18 años, hombre, se vio reducido, no mucho, pero se vio reducido con todo el boom. Sin embargo, ahora y después, con la crisis, ha vuelto a retomar el indicador en los valores donde antes se movía, cercano al 0,8%. Es decir, que tenemos un parque de viviendas, y esto es bueno, muy viejo, ¿vale? Para nosotros es bueno. Y el número de hogares por habitante, o si queréis darle la vuelta al número de habitantes por hogares, que es de donde viene, sigue aumentando. Eso también es bueno porque significa que los hogares cada vez tienen menos habitantes dentro del hogar, ¿eh? Eso nos ha ayudado, porque si no habría sido peor la cosa. Vale. ¿Qué podemos hacer de esta situación del mercado de la vivienda? Pues yo como reflexión os introduzco lo siguiente. Que no vamos a ver remontar el mercado con grandes cifras, ¿vale? En lo que se refiere al mercado de la vivienda, en lo que es la vivienda nueva, ¿vale? Se reactiva la compraventa, eso sí, de vivienda de segunda mano, pero en los niveles en los que nos movemos, y el parque de viviendas, lo que sí es una buena noticia, es que necesita cada año más mantenimiento, ¿vale?
Con todos estos, con esta introducción, el marco en el que nos movemos, pues vamos a ver qué es lo que nos sale respecto de los materiales de construcción y mejora de vivienda. Conocéis ya lo que son los datos del estudio, lo que es el concepto de vivienda equivalente servida, los plazos en los que esto se analiza, los datos que el estudio aporta, y sabéis que se hace un estudio, se aporta a primeros de año y se hace una revisión en la segunda mitad del año. Para el estudio, lo que sí se utilizan indicadores básicos, aparte de los datos oficiales, como por ejemplo de vivienda. ¿Cuáles son las previsiones para el 2015? Pues que la vivienda nueva iniciada, frente a lo que ha sido la vivienda nueva iniciada en 2014, termine en torno a un 7% superior. Es decir, sí hay una cierta reactivación, pero claro, en los niveles... Fijaros lo que estamos diciendo, a un 10%, ¿cuánto tiempo se necesita para doblar? Pues 9 años más o menos, ¿no? Para doblar, a crecimiento del 10%, a crecimientos del 7%, ¿cuánto necesitas para doblar? Para doblar las cifras que tenemos ahora, ¿vale? O sea, por eso os decía que es lento, lo que queda. La vivienda terminada cae un 28%, pero esto es porque, como venimos de una caída, lo que se ha iniciado es lo que se termina. Luego también se terminan a veces por aceleración, porque el mercado económicamente está mejor y se pueden acelerar la terminación de aquellas viviendas que están a medias, que se quedaron ahí a medias. Pero esas viviendas que se quedaron a medias, la bolsa, si analizamos todo este periodo de los 15 últimos años, es que ya no hay casi bolsa de viviendas que están a medias. Como mucho en toda España, y sumando te salen unas 60.000, ¿vale? Es decir, que tampoco por ahí vamos a ver unos súper enormes crecimientos. Puntualmente, sí podemos, con los ratios que nos movemos, ver que el porcentaje puntualmente sí que ha tenido un cierto incremento, ¿vale? Y la vivienda vendida está ya muy pareja a lo que es el indicador de terminada, es decir, casi todo lo que se inicia se vende, no se inicia sino se ha vendido previamente, con lo cual también tendrá un descenso de en torno al 27%. La vivienda usada, la compraventa, el año pasado fue muy bueno. Este año no se espera que sea una supercaída, pero no existe una previsión de que se supere inicialmente las compraventas del año anterior, sino más bien, de momento, las previsiones nos llevan a una caída del 2%. La vivienda antigua sigue avanzando en ritmos del 2% y el gasto en reposición, reforma y rehabilitación también se espera, por la marcha de la economía, en torno a un crecimiento del 4,1%. Tipología de vivienda, colectiva versus familiar, más o menos las mismas que el año anterior. Superficie, un cierto crecimiento del 0,9, depende de las regiones, hay crecimientos muy superiores y hay descensos en las superficies. Esto es lo de siempre. Cada uno luego en su casa, estamos dando datos para el global nacional. Y el valor de los materiales, el índice de precios también en principio estable en cuanto a lo que fueron los precios del año 2014. Con esto, fijaros por dónde nos movemos. Es decir, la vivienda, la reforma sigue ganando terreno, pero en un terreno en el que esta zona de previsión, lo que sí veis es que ya tiene una tendencia hacia arriba, es decir, por eso decimos que estamos saliendo. Otra cosa es el ritmo con el que salimos. Si ese ritmo se percibe claramente o es un ritmo que, pues para muchos todavía pueda no ser percibido, ¿vale? Fijaros lo que son los tamaños de las tartas. La famosa tarta esta de 2007, este es el tamaño equivalente, ¿no? Comparado. Es decir, este era el tamaño de la tarta y este es el tamaño que tenemos hoy. Frente a 884.000 viviendas, 266.000, ¿vale? Viviendas. Es decir, ese es el mercado que ahora hay para compartir. Antes teníamos otro mercado que compartíamos y el que tenemos ahora en la vivienda es este, ¿vale? Del 2007 al 14 caímos un 70,2. Esto es el ritmo de actividad, No estamos hablando en valor, sino en la actividad del sector. Diferenciamos, ya sabéis, dos conceptos. Uno, actividad o unidades, y dos, el valor de esas unidades. Es distinto. Es decir, no es lo mismo vender 2 lavadoras
que vender una, pero si la una la he vendido al doble de precio, he conseguido lo mismo que vendiendo dos, ¿no? Lo tenemos claro. Pero uno es la actividad, que es la mitad, y el otro es, en cuanto a valor, el año se habrá mantenido. Vale. Pues en actividad, esta es la situación del mercado. Es decir, la reforma en estos momentos representa el 83% del mercado. Es decir, ha ido subiendo en estos últimos años, sigue subiendo y este año sigue subiendo otra vez. A menor ritmo, obviamente, en la medida en que se está estabilizando y recuperando ligeramente lo que es la vivienda nueva, pero estamos en esos ritmos. Lo que ha sido el 2014, en términos ya económicos, el sector en su conjunto, luego diferenciaremos cada uno de los que intervienen en el sector, ¿vale? Pero el sector en su conjunto, no miréis aquí a la distribución, sino a todo el conjunto del sector, lo que ha aumentado el 2014 ha sido un 3,3%. Fundamentalmente apoyado en lo que es la reforma, que ha aumentado un 8,4%, con una caída todavía del 17% en lo que es vivienda nueva, ¿vale? Es decir, la vivienda nueva, aunque tiene niveles bajos, pero todavía sigue lastrando al sector, ¿vale? Obviamente, todo depende también de dónde estoy situado en cuanto a mi mix de clientes, no solo mix de productos, sino el mix de clientes. Si yo tengo un posicionamiento mayor en este tipo de clientes, obviamente yo voy a haber tenido unos números peores que el que esté más posicionado aquí, ¿vale? En cuanto al 2015, lo que se prevé es un crecimiento muy similar al del año pasado en lo que es el sector en su conjunto, ¿vale? Pero apoyado en menos crecimiento, casi la mitad de crecimiento de reforma, y lo que sí, mucha menos caída de lo que es la vivienda nueva. De manera que eso hace que en el conjunto el sector llegue en este año, se espere que supere ya la cifra de los 17.000 millones de euros. Fijaros, porque yo sí quiero siempre ir dando números de lo que son las aproximaciones cuando hacemos previsiones. Siempre las previsiones es como cuando haces el presupuesto del año, es decir, lo aciertas más o menos, ¿vale? Pero sí quiero hacer una reflexión sobre lo que fue la previsión que hicimos el año pasado de lo que iba a pasar en el 2014. Y os pongo que un 6% fue la variación final, es decir, que fue fiable en un 94%. Yo no sé cuántos tienen un presupuesto en su empresa fiable en un 94%, ¿vale? Pero quiero decir que por lo menos sí que vamos dando datos que os pueden ser útiles y que os puedan servir, que es la intención, que os puedan servir de guía de por dónde va el mercado para que vosotros os podáis reflejar. Es cierto que todos estos datos que son agregados hay que desagregarlos por producto, por mix de producto y por geografías, ¿vale? Y lo veréis también por clientes, por tipología de clientes, de manera que cada uno pueda posicionarse en función de mi mix de cliente, mi geografía y mi mix de producto, dónde debería estar yo en el mercado y poder compararse con lo que realmente le ha ido, cómo le ha afectado, cómo ha ido él, ¿vale? De manera que pueda saber si está mejor, igual o peor que la media del mercado en su sector, ¿vale? En cuanto a lo que son los materiales de construcción, fijaros que estos años de atrás veíamos que los materiales de construcción por familias, el tener una familia u otra familia era muy distinto, porque había familias que caían en el sector, y mientras que había otras familias que crecían. Había disparidad muy grande, unas crecían mucho, otras caían mucho, y entre medias estaban todas las demás. Este año, para el 2015, lo que se prevé es que en general, salvo el cemento, arena y yeso, que se estabiliza, porque había ido perdiendo el pobre mercado del cemento, de la arena y el yeso en los años anteriores bastante cantidad, se estabiliza en el 2015 y todos estarán creciendo con una media del sector del 3,1, casi muchos de ellos incluso por encima de la media, ¿no? En cuanto a lo que es, sin embargo, en lo que es la parte de geografías, sigue existiendo mucha dispersión, mucha variedad, ¿vale? Lo que no ocurre en lo que son las familias de productos, donde encontramos que van a tener un comportamiento más homogéneo, en lo que son regiones, sin embargo, no es así, ¿vale? Frente a lo que son situaciones bastante ligadas
sobre todo a compraventa y inicio de nueva vivienda en la Comunidad Valenciana, tenemos otras como Navarra, donde la situación es muy parecida pero a la inversa. Es decir, todavía en regiones sí que tenemos una gran variedad, ¿vale? Estoy hablando del mercado en su conjunto. No intentéis compararos aquí, cada uno de vosotros, como estáis, porque esto no es con lo que os tenéis que comparar, ¿vale? Cataluña, las grandes regiones en cuanto a volumen de mercado, Andalucía está un poquito por encima de la media, un poquito también Madrid, en el 2015, y Cataluña está más o menos en la media, ¿vale? ¿Cómo se distribuye el mercado, la previsión para este año, en lo que son cada uno de los integrantes del sector? Pues fijaros que en el 2014 el mercado que llega al consumidor tiene un valor, fijaros que habíamos comentado, de 16.000 y pico millones el valor del mercado, pero cuando llega al consumidor final, ese mercado vale ya 19.141 millones de euros, es decir, que estamos hablando de una gran diferencia entre lo que es el valor del mercado al valor de construcción con lo que es el valor del mercado a valor del consumidor, cómo le llega al consumidor. ¿Vale? Fijaros que lo que es el fabricante tuvo un crecimiento de un 3,4, la distribución se vio bien el año pasado, con un 6,4 de crecimiento, y el profesional también, ¿vale? Otra cosa es cuáles son los canales que utiliza el profesional y si ese canal del profesional está claro que no necesariamente afecta tan positivamente a la distribución, depende de cómo es la relación profesional-canal. El constructor, sin embargo, el año pasado siguió con la cuesta abajo. O sea, había que ser muy fino para poderse poner a construir nada, con un riesgo muy grande y, en general, el sector siguió cayendo. 2015, ¿qué es lo que se ve? En cuanto al fabricante, tendrá un comportamiento similar al del año pasado. El consumidor final crecerá en torno a un 3,2, un poquito menos que creció el año pasado, y la distribución se prevé un crecimiento de en torno a un 3,7%, un poquito menos que lo que fue el año pasado, que fue un 6,4%, ¿vale? Y aquí lo que sí se prevé es ya un vuelco en lo que es el pobre constructor, ¿no? Es decir, deja de caer, por lo menos de acuerdo con las previsiones que en estos momentos barajamos. El año 2016, os decía, las previsiones a un año tienen una fiabilidad en torno al 95%. Las previsiones a 2 años, la fiabilidad obviamente cae, ¿vale? Pero digamos, veámoslo como una tendencia de por dónde va el 2016. En principio, la tendencia nos indicaría que la vivienda nueva iniciada tendría incrementos mayores de un 14%, la terminada seguiría cayendo, aunque veáis ahí la flecha hacia arriba verde, tendría que ser roja, sigue cayendo, pero ya a unos ritmos muy pequeños, ¿vale? Y para el año 2017, por la tendencia, debería ya empezar a subir algo. Y la vendida, sin embargo, se espera que aumente en torno a un 8%. La vivienda usada tendrá una, digamos, la compraventa también aumentaría el año que viene en torno a un 1%, es decir, tendremos unos 2 años de cierta estabilidad en lo que es la compraventa de vivienda de segunda mano. La vivienda antigua sigue creciendo a los ritmos de constructivos actuales en torno a ese 2%, y el gasto en reposición, reforma y rehabilitación se mantendría en torno a lo que sería el año 2015. La tipología de vivienda sí se espera que exista un repunte otra vez de la proporción colectiva sobre la unifamiliar, en la medida en que se construye más también tirando hacia arriba, no solo en vivienda unifamiliar, que la vivienda unifamiliar son los cuarteles de invierno, los mínimos, los que eso sí que se han mantenido. La superficie en metros cuadrados aumentaría un 1,3% y el nivel de precios de materiales también empezaría a repuntar un 0,3%. De esta manera, lo que veríamos es que, en cuanto a niveles de actividad, en el 2016 ya representaría una subida del 1,8% en actividad. Fijaros que este año, económicamente, es un año
que sube. El año pasado fue un año que subió, pero en nivel de actividades fueron 2 años que cayeron, ¿vale? Es decir, la actividad del sector siguió cayendo, aunque económicamente, por la tipología de la vivienda que se estaba construyendo o reformando y la variación de precios de materiales y otros tipos de indicadores, el sector tiró hacia arriba. Pero para el 2016, con la tendencia que ahora mismo vemos en el mercado, sí que ya se empieza a ver que el sector tira en actividad hacia arriba. Es decir, lo que os decía al principio, los indicadores generales dicen que no sé si hemos llegado al final de la crisis, pero ya no vamos a caer, no se prevén ya caídas, ¿vale? Por lo menos es lo que nos dicen, que el fondo parece que lo hemos tocado. Eso es algo bueno. Y que a partir de aquí, a un ritmo lento, pero iremos mejorando frente a lo que hemos vivido en estos años anteriores. En cuanto, y fijaros que se da la actividad, el repunte de actividad tanto en reforma como en vivienda nueva, ¿vale? En torno a cercano al 2% en actividad. Y fijaros que también en lo que sería el valor de mercado estamos viendo también unos ritmos muy similares, no del 1,8, sino cercanos al 5, ¿vale? Tanto en el conjunto del mercado como en lo que sería reforma y en lo que sería vivienda nueva. En cuanto a lo que son regiones y familias de productos, para el 2016, en esa tendencia que veíamos, ¿vale? La Andalucía como gran región y las islas seguirían teniendo un buen comportamiento y los peores comportamientos los seguiríamos viendo en las dos Castillas, en Aragón y en Galicia. El crecimiento por familias empieza con la remontada empieza a crecer la vivienda nueva, pues empezamos a ver que materiales asociados a la construcción de vivienda nueva también van a ir remontando, ¿vale? Y de hecho, en lo que es porcentaje de crecimiento, que no en volumen de actividad, sino en porcentaje de crecimiento, sí que veremos cómo esos materiales tienen un mejor comportamiento en conjunto, aunque ved que la diferencia tampoco es tan grande, es decir, todos tienen un buen comportamiento en cuanto a crecimiento comparado, pero lo que os decía, son comportamientos de un crecimiento del 4,9. A este ritmo, ¿cuánto tardaremos en recuperar? Y por eso os hablaba de los ritmos, ¿vale? O sea que nos queda mucho camino por delante y lo que os he dicho en otras ocasiones es que en este camino, y por eso la preocupación que os transmite también Sebastián, lo que es realmente diferencial es la inteligencia de mercado y todos los valores no tangibles, sino los intangibles, a la hora de transmitir todo eso, ¿vale? Pues todo esto nos lleva a que alcanzaremos previsiblemente ya los 20.000 millones de euros en lo que es el mercado consumidor. Nosotros en la distribución estaremos cercanos a los 17.000 millones y ved que el comportamiento general está también bastante parejo para el 2016, porque se equipara la reforma y se equipara la construcción de vivienda nueva, ¿eh? Van a tener ritmos parecidos, por casualidad, en el 2016, podrían haber salido otros, y por fin, bueno, los constructores, aunque a unos ritmos bajísimos, pero podrán empezar a ver cómo su mercado se recupera ligeramente. Eso no significa que no tengan que ser muy listos a la hora de hacer cualquier cosa y no se va a iniciar nada de manera especulativa o tan especulativa como en el pasado. Eso ya pasó, ¿no? Ahora, si no se ha vendido, difícilmente se va a iniciar. Pues esto es todo lo que tenía que deciros.